salvo muy raros gustos, creo yo, a la mayoría no nos gustan las cosas tibias. Un caldo tibio, un café tibio, un refresco tibio, leche tibia, pues cosas como esas a la mayoría nos pueden resultar hasta vomitables. Pues hay una cita en el libro del Apocalipsis 3:16 que es muy fuerte y al respecto dice: ojalá fueras frío o caliente, pero puesto que no eres frío ni caliente, sino tibio, voy a vomitarte de mi boca. Una sentencia sumamente fuerte, y yo lo relaciono con un personaje bíblico que fue vomitado. ¿De quién hablamos? De Jonás, de quien hoy nos habla la palabra de Dios. Conocemos a este personaje del Antiguo Testamento que, sí, lo que todo el mundo se sabe es el episodio de cuando fue tragado por un pez muy grande y luego vomitado en la playa. Conocemos este episodio, pero hay que conocer más el contexto, porque Jonás, que fue vomitado, encarna muy bien lo que significa este mal espiritual que hemos de combatir en este tiempo de Cuaresma, este mal que se llama la tibieza espiritual. Jonás lo caracteriza muy bien. Jonás era un profeta, es decir, un hombre a quien Dios enviaba para comunicar sus mensajes. O sea, era un hombre al servicio de Dios, pero cuando las órdenes que Dios le daba no eran de su agrado o él prefería hacer otra cosa, pues entonces no estaba tanto al servicio del Señor. Como cuando a Jonás el Señor lo mandó a la ciudad de Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio y era una ciudad muy pecadora, y el Señor le había advertido que si no se convertían sufrirían la destrucción. Dios envía a Jonás a cumplir esa orden, pero Jonás odiaba a los asirios porque eran enemigos de su pueblo. Entonces Jonás decía: no, pues por mí que se refundan, yo que les voy a decir que Dios les da una oportunidad para que se salven. No, yo no quiero que se salven. Así que Jonás desobedece aquella orden y se embarca en la dirección contraria. Ahí es donde les sorprende una tempestad, y los que estaban en el barco llegan a la conclusión de que aquí alguien hizo enojar a su Dios. Y Jonás reconoce que él fue, lo arrojan al mar y ahí sucede lo de la ballena. Pero luego que es vomitado en la playa, pues ahora sí, ahí va Jonás a Nínive, y ahí ocurre algo que es comparable con nuestra Cuaresma. Jonás le anuncia a este pueblo que tiene 40 días para convertirse de su mala conducta o sufrirán la destrucción. Pero Jonás aquí manifiesta otro síntoma de tibieza, que hace las cosas como queriendo que no le hagan caso, porque menciona que la ciudad de Nínive hacían falta como 3 días para recorrerla, pero Jonás la recorrió solo en uno, es decir, como queriendo que no todos se enteraran, que no lo tomaran en serio, para que les viniera la destrucción. Pero para su sorpresa, resulta que sí se lo tomaron en serio, a pesar de lo tibio de su mensaje, pues los ninivitas, desde el rey hasta el más pequeño, se ponen durante 40 días a hacer ayuno, a hacer penitencia, y alcanzan el perdón de Dios. Y Jonás ahí hace su berrinche porque él quería ver arder esa ciudad, y luego hasta se seca el arbolito que le daba sombra. No, pues más todavía hace berrinche. Y con esto Jonás encarna lo que es la tibieza espiritual. ¿Qué significa ser tibio? Pues ni frío ni caliente. O sea, sí soy, pero no soy. Las medias tintas, la mediocridad. Esto es inaceptable en cualquier área de la vida, pero cuando se trata de la vida espiritual,
Esto tiene síntomas muy claros. Cuando caes en la tibieza espiritual, diríamos que no dejas de ser cristiano, pero vives como si Dios no existiera. Te caracteriza la dejadez espiritual, porque si antes practicabas con entusiasmo y fervor todo lo referente a Dios, a la oración, al apostolado, a los sacramentos, ahora todo eso te resulta aburrido, poco atractivo. Diríamos que estás, pero como de cuerpo presente, porque tu mente, tu corazón divagan en otro lado, o estás al pendiente de la hora o de tus notificaciones, porque estás, pero como sin querer estar. Al tibio, la única ley que le rige es la ley del menor esfuerzo. Siempre busca lo que le demande menos fatiga, menos sacrificio. Para él, cosas como levantarse temprano, como estar sin protestar cuando hace calor, cuando hace frío, cuando está cansado, cuando es incómodo, es casi imposible, porque no es que no pueda, es que no quiere, es que no tiene motivos para soportar nada de eso, como para negarse un antojo, porque ya no lo motiva ni la búsqueda de la santidad, ni el amor al prójimo, ni el amor a Dios. El tibio va haciendo cada vez más laxa su conciencia, porque buscar la virtud, buscar la santidad, buscar la voluntad de Dios, ya es cosa que dejó de importarle. Entonces se conforma al menos con no ser tan malo. Y pues no, tal vez no haga cosas dignas de que lo metan a la cárcel, pero sí consiente cosas que no son compatibles con ser un cristiano, un discípulo de Cristo. El problema del tibio es su incongruencia, que no es ni frío ni caliente. Veamos, por ejemplo, la ciudad de Nínive, ¿era fría o era caliente? O sea, era una ciudad tan pecadora que merecían la destrucción, pero una vez que agarran la onda, se vuelven bien calientes. Ahí sí que a ayunar, a orar, a pedir perdón, porque buscaban salvarse. O sea, ¿fue fría o caliente? Jonás vivía en la tibieza. Y el problema de muchos es que así estamos. Un detalle que hoy hace 8 días me pareció inquietante. Aprovechando que tenemos aquí las escuelas, la prepa, la secundaria, dijimos, bueno, vamos a imponer ceniza a los chicos cuando salgan de clases. Y nos pusimos ahí, enfrente de las escuelas, hasta con una bocinita, los 2 sacerdotes, para imponerle ceniza a los muchachos que fueran saliendo. Pensábamos que íbamos a tener el mosquero de muchachos ahí sobre nosotros queriéndose poner ceniza, porque el miércoles de ceniza todo mundo viene a ponerse ceniza, aunque no vengan a misa ni nada, pero a la ceniza no faltan. Pero para nuestra sorpresa, la mayoría de jóvenes no querían recibir la ceniza. Aunque les decíamos directamente, vénganse, vénganse, estamos imponiendo ceniza. No les estábamos sermoneando ni imponiendo nada, pero ya ni siquiera por curiosidad. Puedo decir que 8 de cada 10 nos pasaban de largo y no querían ponerse la ceniza. Decían, no, gracias, no me interesa. O ni siquiera nos pelaban. Algunos como que por curiosidad o por la presión, pero lo hicieron. Pero esto resulta inquietante y nos da tristeza por los jóvenes que ya ni siquiera a eso, ni siquiera con eso quieren tener que ver con la religión. Es triste, pero sabes, al menos son congruentes. O sea, si yo no quiero tener nada que ver con la iglesia, con la fe, si yo no creo, ¿yo para qué me voy a andar poniendo ceniza? Pues es triste, pero es lógico, es congruente. Yo no creo y actúo como que no creo. Aquí el problema es que muchos de los que sí
corren a ponerse ceniza, luego con sus hechos es todo lo contrario. Así que aquellos jóvenes resultan ser más congruentes. Si son fríos, fríos, pero tantos que no se niegan a ponerse ceniza, se la viven en la tibieza. ¿Qué mejor propósito para esta Cuaresma que identificar los síntomas de esa tibieza en nuestra propia vida y combatirlos, siendo decididamente fríos o calientes, pero tibios no? Porque si Jonás fue vomitado por una ballena, nosotros quisiéramos que Dios nos diga al final de nuestra vida: eres vomitable. Pero si no fui tan malo, pero fuiste tibio. Defínete, busca la congruencia con lo que crees, con lo que eres, y deja ya de ser tibio, porque a los tibios yo los vomitaré. De pie. Imploremos, hermanos, a quien tiene pleno poder